Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hacer un comentario de una lectura que fue, bueno, y sigue siendo muy importante para mí y lamentablemente está en boga, está vigente, algo que su autora no hubiera querido que se superaran esas condiciones bajo las cuales elaboró todo este tipo de, bueno, elaboró el concepto del cual vamos a tratar ahora un poco. Y bueno, estoy hablando del libro Eichmann en Jerusalén, de la autora Hannah Arendt. Ya había más o menos abordado el libro a partir de clases, nunca lo había leído, y sobre todo el mítico concepto tan importante para el siglo XX, que fue el de la banalidad del mal, y tan vigente ahora también, ¿verdad? Pero además, a pesar de ello, traté de leerlo por la importancia del libro y me pareció fantástico. La verdad que Hannah Arendt es una intelectual de primer nivel, una absoluta leyenda que está en lo más alto, porque no es, bueno, una especie de filósofa, socióloga, en fin. Y la verdad que es brillante Hannah Arendt. Y pese a, bueno, ella, solo para hacer un pequeño recuento, ella es judía, ella nació en Alemania, tuvo que huir, se afincó, bueno, huyó vía Francia y se afincó en Estados Unidos, donde trabajó como profesora. En los 60 fue enviada por el periódico New Yorker, si mal no recuerdo, a Jerusalén, a Israel, a cubrir el enésimo juicio del siglo, ya que los estadounidenses le ponen así a casi todo, pero ese realmente era uno de los más importantes a los que les han puesto de esa manera. Y fue a cubrir el juicio de Adolf Eichmann a Jerusalén. Eichmann, por su parte, creo que la mayoría puede haber escuchado de él, era fue un alto cargo de las SS alemanas, encargado sobre todo de la parte de transporte, el transporte a la luz del, del plan denominado Solución Final, elaborado por la Alemania nazi para acabar con el problema judío, por así decirlo. Es decir, para acabar básicamente con el pueblo judío, regado por toda Europa, básicamente, inicialmente por toda Europa. Bien, eh, inicia, ella es enviada para cubrirlo, supongo que para darle un enfoque un poco más académico al juicio, para que trajera sus consideraciones, etc. Y Hannah Arendt no se guarda nada, muestra toda su objetividad, toda su capacidad intelectual en en esa misión, empezando por su análisis de derecho internacional a partir de cómo capturan a Adolf Eichmann. Es contundente al decir que hubo ahí una violación al derecho internacional, puesto que él fue básicamente raptado por la Mossad, es decir, el servicio secreto israelí, de un país soberano como es Argentina. No se guarda nada, lo dice, aquí hubo algo raro, aquí hubo una violación al derecho internacional en ese momento tan importante, ¿verdad? Porque veníamos de una Segunda Guerra Mundial. Y empieza así, con una absoluta objetividad de una científica o de una académica realmente comprometida con la verdad. Y Hannah Arendt realmente que no decepciona, ¿verdad? No va a Israel, a Jerusalén, a hacer un juicio moral o sentimental de Eichmann o de su actuación o de su responsabilidad, aunque en todo momento ella condena la actitud de gente como Eichmann y muchísimos más, pero hace un análisis brillante que a continuación voy a intentar comentar. Aunque, bueno, quizás porque ya había recibido algún tipo de instrucción respecto a la banalidad del mal y las características de los sujetos que actúan en, en esa línea o en esa conceptualización que hace Hannah Arendt. Debo ser honesto que lo que más me gustó del libro y lo que me pareció más inspirador fueron las actitudes, por así decirlo, las posturas tomadas por la mayoría de países de Europa respecto a las órdenes directas del hegemón en ese momento militar, que era la Alemania nazi. Así hay países de alta alcurnia, legendarios, de muchísima historia que fueron hasta colaboradores gustosos, casi gustosos
de los hermanos que no pusieron mucha resistencia respecto a esto de la solución final, es decir, entregaron a sus ciudadanos de la etnia judía o de la religión judía sin ningún tipo de problema para que fueran a esos campos bueno, para que fueran primero expulsados y después enviados a los campos de exterminio. Y así países como Francia, como Holanda, como Bélgica, por ahí algún país escandinavo también, bueno, Polonia ni se diga, Austria, que eran básicamente aliados. Eh, y me llamó mucho la atención la colaboración e incluso la crueldad agregada que pusieron algunos países que no tenían tanta cultura, que no tenían tanta, tanta historia. Es decir, cómo se ve también ahí un poquito la animosidad de quedar bien con el que tiene la hegemonía, ¿verdad? Por ejemplo, el caso rumano, el caso ucraniano, polaco, donde se observaron verdaderas momentos de crueldad o Bielorrusia, incluso a veces mayor que la ejercida por los propios alemanes. Eran los propios del mismo país contra esas etnias minoritarias que se ensañaban con una violencia, qué sé yo, incluso mayor a la que les fue ordenada proceder. Pero hubieron otros países, y a mí esta parte me gustó mucho, me inspiró mucho, donde por su historia humanista, por ejemplo, el caso italiano, hace un comentario muy bonito Hannah Arendt de Italia, cuando dice que no prestó colaboración, siempre se hizo como la loca o los ciudadanos, no le pusieron, no delataron a sus ciudadanos judíos o gitanos o a las etnias perseguidas. Eh, Básicamente ellos se cuidaron, pero no, sí teníamos una alianza, de hecho Italia era un aliado de los más cercanos a la Alemania nazi, y sin embargo no se prestó a la población no se prestó a hacer ese tipo a delatar, ¿verdad? Eh, los crímenes cometidos contra judíos italianos fueron considerablemente menores respecto a la enorme presencia o importancia que tuvo la alianza Italia-Alemania. Pero otro país que me sorprendió muchísimo fue el caso búlgaro, que también fue aliado de la Alemania nazi, y los búlgaros no es que se hicieron solamente los locos, ¿verdad? Sino que contundentemente le dijeron a Alemania, no te voy a prestar colaboración. Y se respetó de esa manera. Entonces Hannah Arendt dice por ahí también que pone énfasis en que también el cómplice se da cuenta que vamos a llegar a eso, el cómplice y todo eso, el espectador, pero necesitas un cómplice y hay gente que realmente, o en este caso naciones enteras, que ponen un límite, y dicen no, o sea, aquí no te voy a colaborar. Yo no voy a entregar ciudadanos búlgaros, yo no voy a entregar ciudadanos italianos para que los mandes a un campo de exterminio, a Auschwitz o a Treblinka, por decir algo. Entonces, esa parte del análisis de la actitud de cada país respecto a las órdenes eh, nazis me llamó mucho la atención porque también puede ser comparado con personalidades, ¿verdad? Esas son naciones, pero hay personas que podrían prestarse a una orden injusta, a una orden incluso cruel, con tal de quedar bien con el poder hegemónico, pero hay otras que se podrán denegar o hacer las locas, otras que definitivamente van a ser más valientes y decir, no, yo no voy a poner la mano encima a otro ser humano, no lo voy a matar, etcétera. Y otros que probablemente por quedar bien, por no tener personalidad, por no pensar, van a acceder con todo el gusto posible. Bueno, eso es lo que más me gustó del libro, honestamente, y después quería comentar rápido el concepto fundamental de la obra, que es la banalidad del mal. Es le- lo que en un resumen muy grande dice Aren, y que hay muchísimos videos mejor explicados que este respecto al concepto, es que la maldad no siempre tiene que ver con algo diabólico, con algo ultratumba, de un espíritu maligno que te obliga a hacer cosas tremendamente crueles, ¿verdad? Que era la forma en cómo se trataba de Adolf Eichmann. Obviamente Israel, bueno, el pueblo judío tenía muchas razones para odiarlo y para detestarlo, eso es innegable, pero ella como científica, como, bueno,
como filósofa, va más allá de eso y descubren a Eichmann. Claro, Eichmann estaba jugando un papel ahí de hacerse un poco inocente, probablemente, pero en todo caso creo que no quita validez al análisis de Hannah Arendt en cuanto a que Arendt observa en él un tipo común y corriente, un tipo, por así decirlo, ignorante, que en algún momento cita la teoría práctica o la crítica práctica o la moral kantiana, hace por ahí una interpretación errada del imperativo categórico, o sea, no tenía idea del imperativo categórico, y que hablaba, esta persona, Adolf Eichmann, siempre hablaba, ella lo menciona, siempre hablaba a partir de eslóganes, es decir, los eslóganes del partido nazi o de la Alemania nazi, él los repetía. Es decir, lo que, bueno, llegando un poquito más eh, en concreto, para Arendt, gente como Adolf Eichmann no es radicalmente mala, necesariamente, sino que son peores incluso aquellos que actúan bajo un fin específico, cruel, poner fin a la vida de millones de judíos, pero solo por la meta tan banal y tan miserable de escalar de posición dentro del ejército, por ganar más, por tener más reconocimiento, o sea, es decir, ni siquiera era porque odiaba de forma radical a los judíos o porque se creía la propaganda, aunque hablaba en esos términos, sino por quedar bien, por subir. Si él era jefe de tal cosa, llegar a... Si él se sienta en la mesa de los secundarios, sentarse en la mesa primaria. Si le dan una, una condecoración, quiere ir por la siguiente. Es decir, lo que en términos cotidianos llamamos un lamebotas, un lameculos, eh, está lleno de eso la maquinaria de crueldad germana. O sea, no solamente un odio radical, una maldad radical, un racismo radical de creer que la raza aria era la superior, sino también un, una inhibición de pensar, una inhibición de ponerme en la piel del otro. Y para Aren esto es muy peligroso, porque el que actúa en este sistema, bajo estas normas, no lo hace necesariamente por maldad, sino por quedar bien. Y en ese por quedar bien inhibe todo pensamiento y es capaz de seguir la orden más cruel y más terrible. Y bueno, eso lo hemos visto incluso en un país como El Salvador, en la guerra civil, donde se cometieron atrocidades contra bebés, contra niños, contra niñas. Bueno, metí otra cosa, pero en la banalidad del mal o ese concepto tiene que ver con que no es necesariamente ser radicalmente malo, diabólico para actuar mal, sino que necesita gente que no piense, que no quiera pensar, que esté dispuesta a todo por un objetivo banal como ser ascendido para que le aplaudan o porque no tiene la personalidad para detenerse ante una orden injusta. Y nada, bueno, lamentablemente lo vemos hoy en día de forma cada vez más constante con campañas publicitarias, con eslóganes políticos que nos ponen a unos contra los otros y nosotros sin cuestionarlos estamos constantemente atacándonos. Eh, el mensaje de Aren es pensar, siempre pensar, no solamente dejarnos ir contra aquel al que me dicen que tengo que odiar. Pensar, pensar, pensar básicamente. No solamente seguir la orden, no solamente seguir la orden por quedar bien, sino que pensar quién es el otro, un sujeto de derechos, es un compatriota, y bueno, como los búlgaros, como los italianos, tener más dignidad y sentar frente a posibles y a potenciales órdenes injustas que vayan dirigidas contra otros ciudadanos, contra otras personas contra otras personas. Eso es mi comentario a Eichmann en Jerusalén.